Amigos, bienvenidos una vez más a una clase de Historia Universal. El día de hoy hablaremos sobre un periodo muy conocido por toda la humanidad, el cual nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a hablar sobre algunas de las causas, desarrollo y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Como bien saben, la Segunda Guerra Mundial se ubica entre el año 1939 con sus inicios y culmina en el año de 1945, el cual fue un conflicto bélico que tuvo lugar en Europa, pero que afectaría en general a todo el planeta. Por eso vamos a dividirlo en tres partes. Las primeras son las causas, el desarrollo y las consecuencias. Para hablar de las causas que desataron este conflicto, tendremos que buscarlas al final de la Primera Guerra Mundial, donde los países perdedores, es decir, Alemania, fueron condenados por medio del Tratado de Versalles a pagar grandes sumas de dinero a los países vencedores, también de ceder territorio conquistado y prometer que no crearían un ejército muy organizado nuevamente. Por eso, cuando Hitler llega por primera vez al poder, lo primero que hace es salir de la Sociedad de las Naciones, que después la veríamos convertida en la Organización de Naciones Unidas, para incrementar sus ejércitos, y su intención era crear un tercer Reich con los territorios que había perdido Alemania al finalizar la Primera Guerra Mundial, los cuales él aún consideraba que pertenecían a Alemania. De hecho, durante la Guerra Civil Española, los sublevados del régimen de Franco y el gobierno fascista de Benito Mussolini en Italia, lo que hacen es estrechar lazos con Hitler para formar una triple entente de gobiernos fascistas, lo cual facilitaría la proporción y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Después veríamos cómo se uniría Japón, ya que gracias a su potencial económico, su potencial frente a la tecnología, necesitaba expandir el territorio por todo el Pacífico y termina pues convirtiéndose en un país aliado de estos para provocar lo que llamaríamos la Segunda Guerra Mundial. Es así como vemos que se empieza a forjar el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y bueno, esas son como las principales causas. También sacamos otras, aparte de lo que conllevaría el Tratado de Versalles. Vemos que están en auge los gobiernos fascistas, hay una expansión del comunismo, también tenemos unos imperialismos como el japonés, pues como les decía, siendo una isla tan pequeña, con muchos avances tecnológicos, debía expandir su territorio hacia el Pacífico en busca de nuevos recursos y materias primas. Por ende, ingresa a la Segunda Guerra Mundial. Y no se nos puede escapar la famosa crisis de 1929, la cual provocaría la caída de la bolsa de valores, y todo esto conllevaría a el estallido de la Segunda Guerra. Después de abordar las causas que desatarían este periodo tan sangriento en la humanidad, vamos a ver cuál fue el desarrollo de la misma. Tenemos que hacia el año de 1939 Hitler inicia con la invasión de Polonia, lo cual se muestra como un hito histórico para desatar la Segunda Guerra Mundial, pues es allí cuando los demás estados europeos como Francia, Inglaterra, Holanda, entre otros, le declaran la guerra a Alemania por la liberación de Polonia. Grosso modo, Hitler decide atacar Francia por el norte de África con la conocida Guerra Relámpago, la cual duró aproximadamente 3 semanas y logrando apropiarse de gran parte del territorio de los franceses. Otro aspecto, y no menos importante, lo vemos reflejado en los estadounidenses, los cuales van reconquistando poco a poco el territorio que han ido perdiendo con los japoneses, al punto que enviarían la bomba de Hiroshima y Nagasaki, donde sería el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por último, tenemos las consecuencias que dejaría la Segunda Guerra Mundial. En primera instancia, tenemos la creación de la ONU, o Organización de Naciones Unidas, la cual sustituye a la Sociedad de las Naciones y se convierte en un órgano mundial para luchar y preservar la paz. Lo segundo, pues sería
una baja demasiado amplia, demasiado abismal en la demografía europea, con una Europa devastada. Literalmente se encontraba destruido Europa. Se pone fin a los gobiernos fascistas y se daría paso a los nuevos modelos políticos y económicos como el comunismo o el socialismo, los cuales serían representados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, y se forjaría una competencia por atraer a las demás naciones hacia estos, con el fin de reconstruir los territorios que habían quedado devastados por esta gran guerra. Lo tercero sería que arrancaría una carrera armamentista desde la aparición de la bomba atómica por parte de la Unión Soviética y de los Estados Unidos por tomar el control de esta. Por último, vemos que los Estados Unidos y la URSS o la Unión Soviética sufren un auge y se convierten en esas dos metrópolis, esas dos superpotencias que arrancarían con una carrera por el control mundial y darían paso a lo que conocemos como la famosa Guerra Fría. Es así como, de forma muy resumida y puntual, vemos las causas, desarrollo y consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial.